Jornada Morelos presenta. Bienvenidos a una emisión más de La Danza de la Vida, en donde la Jornada Morelos y Espacio Educativo y Cultural SER están de manteles largos. Hoy, y desde hace algunas semanas, he estado escuchando continuamente la música de quien hoy nos acompaña, y pensando un poco en cómo recibirle, me conmueve y me mueve que lo que es el aliento, que es la vida, sea también un acompañamiento en lo que es la música, que ese aliento que nos permite la vida surge a través del sonar de una flauta de pico, a través de una sensibilidad, a través del viento, y que hoy está con nosotros un virtuoso de la música, pero también un ruiseñor del corazón de Marinales Solís, de quien forma mi familia y de que estamos agradecidísimos con su hacer en la música. Horacio Franco, bienvenido a La Danza de la Vida. Muchísimas gracias, Malinale, muchas gracias, Nelly, muchas gracias la Jornada de Morelos, muchas gracias a todos los que hacen posible esta entrevista. Pedro Vidal, obviamente, quien gestionó con mucho gusto esta entrevista, y bueno, pues aquí estoy para platicar con ustedes. Horacio, estamos en un país en donde descubrir una vocación no es algo que venga implícito en la formación, no es como los griegos que antes te observaban, los filósofos observaban para qué eras bueno, o sea, si te veían que construías con palitos, pues a lo mejor veían un perfil para ser un arquitecto, o si veían que tenías un movimiento y que tenías facilidad para la danza, te encausaban a la danza. Eso, desgraciadamente, no sucede en los perfiles. Yo soy una persona que se dedica a la danza, soy bailarina, y bueno, hago ahora estas entrevistas también. ¿Cómo descubres esa vocación, Horacio? Pues muy buena pregunta. Oye, no te vayas tan lejos, no te vayas a los griegos. Vete que pasa pasando el charco, el Golfo de México, en Cuba, hombre, lo siguen haciendo. Exacto, exacto. Y en muchas partes de Europa también. Mira, uno de los grandes, tú has dado en el clavo y has mencionado quizás la más grande tragedia en la educación en México, que no es el que no sepan escribir bien, bueno, sí es mucho, ¿no? Que no sepan expresarse los niños, que no sepan contar, no sepan matemáticas, o lo que quieras, sí son carencias, esas son carencias, pero quizás el peor de todos los vicios que tiene la educación en México es la falta de una orientación vocacional detectada a tiempo y una orientación vocacional que garantice a los muchachos definirse, como tú bien lo dijiste. Yo tuve la enorme fortuna de a los 11 años, cuando entré a la secundaria, pero eso fue como el burro que tocó la flauta. Yo soy como el burro que tocó la flauta, literal. No. Sí, no, en realidad sí, porque me di cuenta que cuando entré a la clase de música me dieron la flauta escolar, que es la misma flauta que toco yo ahora, que me ha dado de comer por años enteros, nada más que ya son flautas de constructor, etcétera, etcétera. Esa es la versión, dijéramos, profesional de las flautas que usan en las escuelas. Eso fue idea de Hitler, además, luego si quieres me explayo en esto. Pero cuando me dieron la flauta por primera vez y la toqué, me di cuenta de una cosa que fue así como, wow, o sea, de veras, inmediata, ¿no? Que tenía yo mucha facilidad. Me di cuenta inmediatamente de eso. Entonces, eso fue el primer factor. Sacaba yo las melodías de oído, todo lo sacaba de oído y lo reproducía en la flauta. Era como si yo hubiera nacido con una flauta, curiosamente, pues que fui como el burro. Entonces, unos días después, una chiquita que tocaba el piano en mi salón nos invitó a escucharla, más bien el maestro de música nos invitó a escucharla, y yo me senté del lado de su mano izquierda junto a ella y oí una sonata de Mozart tocada por ella, porque ella tocaba desde los 5 años, hija de un violinista que ya falleció, de Sinfónica Nacional, Claudia Aguirre. Su mamá precisamente vive en Morelos, en Tepoztlán. Y en ese momento, en el momento que oí Mozart, fue así como que una infatuación, como un rayo de luz, como lo que tú quieras y mandes. Y ahí definí lo segundo, que es muy importante, que me gusta.
¿no? O sea, porque a mí yo puedo tener mucho talento para la danza, pero si no me gusta, o yo puedo tener mucho talento para las matemáticas, pero si no me No gusta, hay manera. no hay manera. Entonces descubrí esas dos cosas y de ahí me seguí, de ahí para el real, pese a las enormes dificultades para que mis padres aceptaran el hecho de que yo quería ser músico. Entonces, pues sí, porque era gente que no sabía que de la música se puede vivir, ¿no? Era gente muy ignorante, era gente que era muy básica, no tuvieron la culpa de no haber podido ni terminar la primaria porque se quedaron huérfanos. Y aparte, pues la falta de oportunidades en este país siempre ha sido una constante, ¿no? La falta de oportunidades para gente pobre siempre ha sido una constante. Ahora, Horacio, tú tienes tu primer acercamiento entonces a través del piano. Ajá. Ok, y después de eso entiendo que por algún motivo te relacionas con el violín y dadas las facilidades que presentas para tocar la flauta a través de este primer encuentro con la flauta, dentro de mi documentación leí así, tú aclárame si es o no. No podías comprar un piano en ese momento y entonces las cosas se fueron uniendo o tejiendo de tal manera que acabas con la flauta. ¿Es así? No, bueno, cuando yo oí a Claudia Aguirre tocar el piano y me sedujo Mozart de una manera contundente, me empecé a volver freak de la música clásica. Curiosamente, ya nunca más volví a oír otra cosa, ni rock, ni música popular, ni nada, nada, nada de lo que oían mis compañeritos. Me volví un nerd, más nerd que el más ultra nerd del mundo en música clásica y me metí al conservatorio al tercer año de la secundaria. Para ese entonces yo tocaba mucho más la flauta ya. Además, el maestro de música, que no era nada tonto, me puso a tocar en los festivales, ¿no? De la secundaria y pues me di cuenta que yo podía tocar en público, que me gustaba tocar en público, que era así como que un placer enorme y a la gente le gustaba lo que hacía. Entonces, curiosamente, pues a mi mamá que no, y a mi papá, ¿no? Que no tenían ni idea y yo quería tocar el piano como mi compañerita, o sea, yo seguí el ejemplo de ella, pero pues no podían comprarme un piano, en primer lugar porque no querían que estudiara música y en segundo lugar porque no tenían ni que caerse muertos, entonces, ¿cómo iban a comprar un piano si apenas había para comer en esa casa? Y pues no iba a estudiar el niño algo que quiere que no le va a dar un porvenir, según ellos, ¿no? Sí. Entonces, pues me metí clandestinamente al conservatorio en el tercer año de secundaria y ya fue ahí donde pues quise entrar a flauta de pico, obviamente flauta dulce, me mandaron por un tubo, ¿no? Porque no había ese instrumento, era un instrumento que se había introducido unos años antes en la música escolar y obviamente no había carrera, pero yo sabía que había flautistas profesionales y muy virtuosos porque había yo escuchado la radio, porque ya tenía discos, pero tenía un repertorio medio montado, obviamente, a mis 13 años ya entré al conservatorio, entonces me aceptaron, pero tuve que escoger un instrumento que no era la flauta. Entonces, piano no había, tenía unos ahorritos, entonces decidí por un violín, porque era para lo que me alcanzaba. Ahí fue Mm. cuando empecé a estudiar violín, pero curiosamente, además por muy, muy buena coincidencia, el director de la orquesta de cámara era mi maestro de violín. Entonces ahí fue donde un sábado me le presenté en un ensayo, le hice una audición y no me creía, más bien le dije yo quiero tocar de solista, pero me decía, además me trataba como la peor chancla del mundo porque yo empecé a los 13 años el violín. Empezar a los Ok. 13 años el violín en una escuela profesional o sea, cuando no tocas nada, Un es en poco realidad tarde. una gran carencia y en realidad muy tarde, como tú bien dices. Entonces ya finalmente le hice la audición, no me creía porque pensaba que era con el violín, me dice, estás loco, ¿cómo crees si apenas puedes con el violín? Apenas estás empezando, ¿cómo te atreves aquí con los mejores violinistas, con los mejores violistas, con los mejores chelistas y contrabajistas que hay en el conservatorio? ¿Cómo te atreves a querer hacer una audición? Le dije, no, pero no es con el violín, es con esta flauta. Saqué una flauta, le hice la audición y me dio la oportunidad de tocar mi primer concierto de solista ante una orquesta. Y eso fue lo que determinó ya precisamente mi sino como flautista al 100%. Después ya dejé el violín, obviamente, tomé clases también de clavecín, eventualmente 2 años en el conservatorio, pero mi tirada era irme a Holanda, porque yo no tenía ningún maestro aquí, no había posibilidades de que nadie me enseñara, pero no había flautistas profesionales, ese era el problema. A ver, Horacio, pero tú me cuentas que ya al tener el acercamiento con la flauta, te vuelves nerd, te dedicas a la música, te metes en eso. ¿Cómo era el niño antes de que eso sucediera? ¿Cómo era el pequeño Horacio Franco? Mira, yo tuve la fortuna de que después de que fui un niño echado a perder, era el típico niño echado a perder porque era el menor de 7 hermanos,
con un gap, con un hueco de 9 entre yo y mi hermana la siguiente. Entonces tuve muchas mamás que eran mis hermanas, que estaban en México, ¿no? Y luego se fue a Estados Unidos. Y luego, pues mis dos hermanos también me cumplían todos mis caprichos, etcétera, etcétera. Pero mi papá, cuando cumplí 7 años, se quedó sin trabajo. Él trabajaba en una cantina, era cantinero, en la Montañesa. Sí. Mi papá se queda sin trabajo y mi mamá se ve obligada a ayudarlo y a trabajar. Y entonces me quedé solo. Del niño echado a perder, caprichudo, chillón, berrinchudo, faldero, etcétera, etcétera, pues me convertí en un niño muy introvertido a los 7 años. Y eso como me di cuenta que no había de otra o sea, tenía que prescindir de mi mamá y de mis hermanas sobreprotectoras. Entonces me dediqué a la lectura, me dediqué mucho a leer y a leer y a leer enciclopedias y todo, y a informarme mucho me sedujo mucho la cuestión de la arqueología, de la egiptología, sobre todo de las religiones también. Entonces empecé a leer sobre todas las cuestiones religiosas, filosóficas de los pueblos. Entonces me hice un niño más nerd, muy nerd ya de ese entonces, muy introyectado en mí y muy poco deportista, ¿no? Cosa que ahora retomé hace muchos años ya. Pero era un niño totalmente retraído y aplicado, nerd, como te digo, pero entonces eso fue lo que me hizo en un momento dado ser tan apasionado tal vez, o ser tan introvertido que me volcaba muy, muy en serio hacia todo lo que estaba yo leyendo. Y cuando me volqué hacia la música, pues ya la música me tomó y nunca me soltó. Ahora tú te acercas con tus padres y bueno, es típico, ¿no? O es más bien atípico que no fuera así, en donde prácticamente dicen, no, pues de la música de qué vas a vivir, tal, no se presenta el mejor escenario para Horacio Franco en ese momento. En algún momento tus padres, con el paso del tiempo, asumieron tu don, tu talento, tu virtuosismo. ¿Hubo ese momento o no existió? Sí, no, mis papás ya cuando vieron que yo iba en serio, que nunca les pedí nada, que trabajaba de sol a sol, porque además a los 16 años me hicieron maestro del conservatorio y de la superior de música. Yo era un maestro muy joven en realidad, y y vieron que me estaba ganando mi dinero, que nunca les pedí nada y que era yo muy aplicado y que iba en serio y voy derecho, y si me pegan me desquito. No, no me quito. Y entonces vieron que ya iba muy en serio, pues ya no se metían, no estaban de acuerdo, ¿no? Estaban así como que, bueno, pues ahora sí que, Pero lo es, respetaban. quién sabe de dónde salió. Porque tengo otro hermano que quería estudiar música y es muy talentoso mi hermano, ¿no? Es en verdad un hombre muy, muy dotado para la música, pero pues nunca lo dejaron, ¿no? Y él además, no luchó por eso, pero como yo sí luché, yo sí defendí lo que yo quería, entonces, pues ahora sí que tal vez aprendieron de eso, o tal vez vieron que no había manera de, de, de detenerme, y pues cuando ya lo vieron en serio, ya mejor ni se metieron, ¿no? Y nunca más se metieron, ya regresé después de varios años de estudiar en Holanda, y estaban como que conformes, dijéramos, ¿no? O sea, con lo que nunca se conformaron fue con que salí del closet muy temprano como gay. Me salí del closet a los 14 años o a los 15 y nunca lo aceptaron y se murieron sin aceptarlo, ¿no? O más bien se murieron haciéndose tontos, literal. O sea, lo aceptaban y lo sabían, pero se hicieron tontos, pero pues es su problema, ¿no? Ahí ya Claro, no a tener injerencia en la manera de pensar de la gente, por muy tus padres que sean. claro. Oye, Horacio, en algún momento, cuando un joven, un niño de 11 años, tal es tu caso, en donde se acerca a los libros, donde se acerca a la música, donde se acerca a una visión más amplia de muchas cosas, la historia misma, muchas ocasiones sucede a mí en su momento, no como la dimensión que tú tienes, pero me causó conflicto en cuanto al movimiento con otras personas. O sea, encontrarme en una plática, por ejemplo, me era a veces un poco inconveniente. O sea, no me interesaba la plática lo suficiente, o ya me quería retirar de la plática, o sentía como al principio esta parte ¿de dónde soy? Soy la rara, ellos son los raros, ¿qué está pasando? Ese conflicto. ¿Tú pasaste por ahí o no? Así paso, ¿eh? Me río. Así Me paso. encantó.
No, es que en verdad no es que seamos seres de otra dimensión ni nada, pero yo tengo una mentalidad muy crítica y tengo un acercamiento, más bien una planeación de mi tiempo muy Preciso. esquematizada y precisa, ¿no? Entonces, en un momento dado, hablar sobre cosas, sobre estupideces que ya a mí me parecen, ¿no? A la gente no le parecen y son genuinas, no critico, ¿no? Pero en un momento dado, sí, no, como que no encajas porque yo en mi caso soy muy pragmático, ¿no? Soy muy pragmático y tengo todas mis horas medidas de estudiar, desde que me despierto, de estudiar, de desayunar, de hacer ejercicio, de dar entrevistas, de lo que sea, ¿no? Entonces, en un momento dado, hay veces, no sé, como que los músicos somos, y también ustedes, ¿no? Los bailarines, ¿no? Son, son gente que está muy con el tiempo. Somos gente que estamos en un timing así de la vida como que muy especial. No podemos llegar tarde a un ensayo, ¿no? No debemos llegar tarde a un ensayo. No debemos saltarnos, tú no te puedes saltar un compás en una coreografía, ni yo saltarme de notas, ¿no? O de compás o de tempos. Entonces, de tiempos. Entonces, como que somos muy esquemáticos en ese sentido, ¿no? Y en un momento dado, el que haya cosas que te... Y no lo digo por mamón, en verdad, lo digo porque es Sí, así o como... sea, es preferible trabajar en la música que a lo mejor acomodar cualquier cosa de la casa o cositas así que dices, es que mi tiempo está medido incluso para la gente con la que colabora uno o la que No, claro, colabora. claro, Sí, o sea, de exigente no te bajan. claro, 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 pero incluso para acomodar la casa hay un tiempo, ¿no? Incluso para salir a divertirte hay otro tiempo, para esparcirte y estar con la gente querida hay tiempo. Y en un momento dado, sobre todo en México, sobre todo en México, es así como que muy laxo la cuestión de la distribución de la energía y de los tiempos. Mira, nunca he hablado de eso en una entrevista, ¿eh? Es la Nunca en mi primera vida. vez. Es la primera vez. Yo siento que la distribución de los tiempos y la distribución de la energía puede llegar a ser muy casual. No es que sea, no es que sea malintencionada, es que es muy casual. Y yo soy una persona que cuando ya cumplí un cometido, o sea, cuando ya tengo lo que hice estructurada, pensé estructuradamente y ya se hizo, vámonos a lo siguiente. O sea, ya Ujú. no estoy ni Perdiendo dándole el vuelta, tiempo. ni quedándome siendo, sí, o sea, reuniones con amigos, por ejemplo, que es un desayuno y se prolonga hasta las 10 de la noche, ¿no? Porque le están pasando bien. Sí, yo también la paso muy bien, pero yo tengo que, sí es un desayuno y ya desayuné y luego tengo que comer a mis horas, pues voy a comer a mis horas, ¿no? Y si no hay comida ahí, pues me da mucho, o sea, yo soy muy esquemático para mi comida, soy muy esquemático para todo lo que hago. ¿Por qué? Porque tengo el día medido, pues, ¿no? O sea, porque tengo que estudiar, porque tengo que ir al gimnasio, porque me lo propongo, porque tengo que alimentarme bien, porque tengo que, y dentro de eso está ver a mi gente querida y a mis amigos y disfrutar el tiempo. Y te voy a contar una anécdota que no la he contado en público tampoco, haciendo una entrevista, que estaba yo haciendo una grabación de un CD en Suecia, en Malmö, estaba yo en el conservatorio. La grabación era de 10 a 12, no, de 9:30 a 12, Sí. ¿no? Y ya después de las 12, que era el intermedio para comer, otra vez a la 1:30 me parece, pero bueno. Yo no sé qué problemas hubo técnicos y de la sala y no sé qué y no sé cuánto, y no empezamos a las 9:30, empezamos a las 11:40 ya, o sea, porque había habido problemas con los micrófonos, problemas con la sala, era una cosa que se Ay, no. retrasó, ¿no? Ujú. Y eran puros músicos suecos. Entonces empezamos al cuarto para las 12 y estábamos haciendo las pruebas, a las 11:30 estábamos haciendo las pruebas, ¿no? Y dije, bueno, pues ni modo, o sea, pues vamos a tener que seguir, ¿no? Está bien, ¿no? A las 12 en punto, o sea, no, todavía acabábamos de empezar, Malinale, no te miento, la toma 1 de la primera obra. Ya me Cuando imagino. de repente dijeron el productor y dijeron todos, vamos sí, a comer. Yo me quedé así como, ¿cómo que comer? Sí, pues es hora de comer. Pero, o sea, acabamos de empezar. Y me voltean es que es hora de comer. No sabes cuánto aprendí de eso. O sea, no sabes cuánto aprendí. Qué maravilla, Es sí. una cuestión tan, o sea, pues sí, porque tu cuerpo, o sea, la hora de comer es esta, y el restaurante está abierto de 12 a 1, y si no Lo que comemos,
Sí. No comemos y está mal. O sea, no comer, saltarte una comida a la hora de la comida está mal, Lo ¿viste? O que sea, es cuando es. pues es que esquemáticos. A mí me pareció así como que dije, ah, chinga, no, pues sí, sí soy mexicano y sí, o sea, somos más flexibles. Pero en un momento dado te das cuenta por qué no, y yo encajé perfectamente en eso. O sea, no se me hizo ni pérdida de tiempo, no, porque ya estábamos preparados, ya estaba la toma uno, pero había que comer. Punto. O sea que cuando tú te vas a Holanda a estudiar, prácticamente no te cuesta tanto trabajo, porque en un promedio, si un chico con talento en música, en danza, en lo que sea, se va al extranjero, a veces resulta muy difícil, incluso se regresan por una falta de adaptación a la cultura, a los horarios, al orden, en fin, hay muchos casos de grandes talentos que simplemente no pueden estar en el extranjero por la falta de estas cosas, ¿no? Absolutamente. A ti te va bien prácticamente entonces en ese aspecto. No te cuesta trabajo. No, absolutamente, tienes toda la razón. O sea, me costó trabajo más bien el frío de repente, o sea, la cuestión del clima que no me gustaba, pero te acostumbras. Y me adapté muy fácil, porque además tenía 17 años y aparte de todo, pues me topé con Sansón a las patadas, porque el encontrarte con la mejor escuela del mundo, cuando nunca has tenido un maestro del instrumento, cuando nunca has tenido, yo en realidad todo lo que sabía de interpretación, ni no de flauta, lo aprendí de un gran flautista transversal que tocaba flauta transversal, Agustino Oropesa, que era un grandísimo flautista y grandísimo maestro, ya tenía 90 años cuando me daba clase, o casi 90, y, y pero pues nunca tuve una inducción a la técnica de la flauta dulce hasta que fui a parar a Holanda. Entonces Ujú. ahí me topé con el mejor maestro que ve sobre la faz de la tierra, ¿no? Y su asistente también era maestro también del mismo conservatorio de Marais Misa. Ellos me dieron una técnica fantástica y la escuela, ahí me topé, como te digo, con Sansón a las patadas, porque pues llego yo muy fregón, ya era maestro del conservatorio y de la superior de música en la Ciudad de México, y llego y veo un nivel que en verdad era apabullante para mí, para en ese entonces, pues obviamente me quedé así como que de a 6, ¿no? Dije, bueno, y me di cuenta que ahora sí, terminando de cerrar un círculo de tu primera pregunta, descubrí mi pasión y descubrí mi talento a los 11 años, pero no fue sino hasta que llegué a Holanda cuando vi lo importante que es el trabajo como base fundamental, un trabajo intensivo, así un trabajo verdaderamente pues como una bestia, Sí. y también una metodología. O sea, no hay un éxito profesional si no hay eso. O sea, obviamente fascinación, ¿no? El gusto, los dotes genéticos y el trabajo con metodología. No hay más. O sea, todo lo que te digan, o sea, no hay fuegos fatos de Big Brothers que ganas y de que la academia que canta y que el concurso y que la fregada. Esas son puras mentiras, porque tú podrás tener el mayor talento del mundo o podrás tener el mayor gusto del mundo, pero si no tienes una metodología de trabajo y no tienes una visión de que eso te va a dar a largo plazo, además, los resultados. Es que también en México me di cuenta, me di cuenta de muchas cosas que tenemos los latinos que no aplican a los europeos del norte o no aplicaban, y que, bueno, sigue siendo, porque son características de hace siglos, ¿no? Pero nosotros los latinos, en verdad, tenemos una mentalidad muy cortoplacista, pues, ¿no? Y muy de improvisar, lo cual nos da una chispa muy interesante, ¿no? Lo heredamos de los italianos y de los españoles, pero que en un momento dado somos muy cortoplacistas y no planeamos a largo plazo. No planeamos cómo nos queremos ver en 10, en 15, en 20 años, la cuestión de ahorrar, la cuestión de no endeudarte a lo tonto, la cuestión de tratar de ver qué es lo que quieres hacer y cómo te quieres ver en muchos años, pues, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas educativos de toda esta región. O sea que te sumas en danza a lo que Isaac dice, el talento es trabajo. Sí, no, claro, claro, claro. Digo, obviamente si no hay un talento, si no hay facultades genéticas, no tienes nada, ¿no? Porque finalmente tienes que venir con ese paquete completo, dijéramos, ¿no? Talento, fascinación, ¿no? Y ya mucho trabajo en una buena metodología, porque si te arruinan la carrera con una metodología equivocada, pues te vas a lastimar Claro. como bailarín o como cantante o como flautista o como guitarrista o como sea, ¿no? Y una de las cosas más importantes que yo siempre les digo a mis alumnos
a cualquier alumno mío del conservatorio, a cualquier alumno que le doy clase o a cualquier alumno que le doy cursos o lo que sea, es que vean si están en buenas manos en cuanto a técnica. La técnica tiene que ser funcional y no todos los maestros funcionan para todos los alumnos, sino todos los alumnos funcionan para todos los maestros, pues. Sí, qué interesante lo que dices, porque finalmente además estamos hablando para nuestro auditorio de una persona que tiene, por lo que mencionas tú mismo, mucha autodisciplina, tienes el talento y además en su momento la vida te pone, pareciera que en un inicio no, pero te va poniendo las circunstancias para que te vayas llenando precisamente de esa técnica, de esa metodología y de esa forma que recibes pues definitivamente de manera estructurada en Europa. Así Ahora, es. Horacio, ¿cómo fue? A lo mejor es una pregunta sencilla, pero creo que es interesante. ¿Cómo era un día para ti en Holanda en la escuela? Porque tú dices, bueno, trabajaba a matar, trabajaba, era bestial el trabajo. Pero ¿cómo era? O sea, amaneces a tal hora, tal. Cuéntanos cómo era un día para Horacio. Híjole, eso fue hace muchos años, pero seguía yo siendo igual que soy, de lo que soy ahora. Me levantaba muy temprano y me ponía a estudiar. Bueno, tengo que especificar. En el conservatorio donde estudiaba, el conservatorio de Ámsterdam, se llamaba entonces Sweelinck Conservatorium. Sweelinck era un gran compositor holandés del siglo XVII, pero vieron que ese nombre pues no pegaba mucho, se lo cambiaron a Conservatorium van Amsterdam. Y entonces estuve yo en el conservatorio, estaba yo en mi maestro, que era el mejor del mundo, digo que era la escuela non plus ultra, la mejor escuela del mundo, ¿no? Obviamente tenía gente de todo el mundo, y pues yo era uno más, ¿no? Como mexicano, el único latino, era el único latino, no era el único mexicano. Y bueno, pues me di cuenta, como te digo, del gran nivel técnico que tenían. Y el sistema de clases de Walter von Hauen era una semana en el mes, durante una semana, de lunes a sábado, ajá, eran Sí. todas las clases, todas las clases. O sea, se apuntaba uno en una lista y todo el día estaba uno tomando una clase a manera de clases magistrales. Ah, ok. Uno veía las clases de los demás y los demás veían la clase de uno. Y obviamente, pues ahí aprendías mucho, ¿no? Ujú. Tu hora de clase la aprovechabas, ¿no? Y Sí. al final había un concierto los viernes y el sábado se daba una crítica, y eso era una sola vez al mes. Es decir, yo tenía una sola clase al mes con mi maestro y las otras 3 semanas me la pasaba estudiando. Entonces, todos los días me levantaba yo muy temprano, a las 6 de la mañana, 7, estudiar a las 8, a estudiar. Luego iba a desayunar, digo, me compraba como cosas para desayunar y luego seguía estudiando y luego iba a correr, ¿no? Salía a correr porque en ese entonces no hacía gimnasio. No se te Entonces, olvidó eso de la hora de comer o la hora de desayunar. exactamente, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ahí comía, y volví a estudiar todo el día, me la pasaba estudiando 9, 10 horas, Diarios. diarias. Entonces no había manera de hacerte tonto. De repente me daba alguna clase, Mara que me hicieron también, ¿no? Entonces iba a clase una vez a la semana, pero muy eventualmente. Y ya, pues ya, o sea, así me asumí, ¿no? Además yo tenía mi primera relación larga, ¿no? Con un holandés que todavía casi cada semana hablamos. Ese es uno de mis grandes amigos. Tenía yo mi primera relación sentimental, nos fuimos a vivir juntos después, y pues ya era como una vida en familia, y aparte pues estudiar y pues Ese sí, era el diario vivir. nada más que estudiar y salir a correr. Luego nos fuimos a vivir a un pueblo cerca de Amsterdam, Hoorn, y ahí pues corría yo 10, 15 kilómetros diarios. A veces era pues ya me volví muy deportista. Ya desde antes me había yo vuelto deportista. Pero sí era un día, en realidad no, era una vida muy metódica y muy llena de estudios. Siempre estudiar, porque estaba yo. Estudié tanto el primer año que el segundo año me nombró Walter mismo, me nombró como su asistente para las clases de técnica. Daba yo las clases de técnica grupales y les ponía ejercicios a todos los chavos y todo. Y pues es que sí avancé mucho. O sea, me di cuenta que con trabajo iba yo de veras a tener una muy buena
a desempeñar un muy buen papel en esa comunidad. Bien, pues entonces no muy lejos de la vida actual. Dijéramos que no, o sea, mi vida, para muchos, mucha gente en mi vida será una estupidez, ¿no? Porque no tiene estas grandes emociones que, pues, obviamente, pues, ¿qué más grande emoción quieres que tocar de solista en el Carnegie Hall con una orquesta o la Filarmónica, en la sala de la Filarmónica de Berlín en Wigmore Hall o o en South Hall en Tel Aviv o lo que sea? Pues digo, mi vida está llena de esas emociones, ¿no? Y eso es lo que quiero y lo que me gusta. Además, pues los viajes que he tenido a 32 estados de esta república y 5 continentes, pues obviamente no es nada desagradable, ¿no? O sea, yo no entendería cómo sería una vida con más acción. Yo ya hasta ahora, después de la Por pandemia, favor, con la ya no. pandemia, con la pandemia, con Sí. la pandemia, lo que yo ya he aprendido es que ya no quiero tanto, pues, ¿no? Ya viajé demasiado, ya hice mucho. Sí quiero seguir haciendo cosas, pero más selectas, como en menos cantidad, pero obviamente, donde mi calidad de vida de aquí a 15 años sea, pues, gradual y no tengo un deterioro así por exceso de trabajo, que no quiero tenerlo tampoco. Ahora, teniendo un Horacio Franco que él mismo ahora ha expuesto, que ha estado en muchos escenarios del mundo, en la República, en todas partes. Horacio, ¿qué opinas tú? En mitad del siglo XIX y todavía hacia acá, digamos que de alguna manera prevalece el hecho de que los artistas se volvieron como una gran insignia, digamos, rockstar. En las épocas, si nos vamos hacia atrás, los grandes artistas tocaban pues entre la gente, eran hasta cierto punto gente común que participaba en las fiestas o en los sentimientos del pueblo, eran mucho más cercanos, o sea, tú tenías el pianista aquí y el público estaba cerca. Con el paso del tiempo surge lo que es el escenario y entonces ahora es el escenario y el músico. Y de alguna manera, ¿tú qué opinas? Antes pareciera como que fuera más democrático, más para todos. Ahora, a veces es difícil de acceder a la música para ciertas personas. ¿Tú lo ves así? ¿No lo ves así? ¿Qué piensas? No, yo difiero de lo que dices porque los siglos anteriores la música, los compositores eran los criados, no eran sí era la gente del pueblo, pero eran los criados de los potentados, eran los Ujú. criados de los reyes, príncipes, condes, duques y sacerdotes, ¿no? Trabajaban en las iglesias como finalmente estaban en la nómina de las iglesias, en la nómina de las cortes, en la nómina, y claro, obviamente alguien tan grande como Claudio Monteverdi, estaba en la nómina de la Catedral de San Marcos en Venecia, pero también en la nómina del Duque de Padua, del Duque de Mantua, perdón, o el mismo Vivaldi, que era maestro de capilla, maestro de los pedales de la Pietà, pero también era, pues, le rendía pleitesía a Carlos VI, por ejemplo, ¿no? Todos los compositores estaban adscritos a una corte o a un mundo de gente rica, porque siempre han Ujú. sido los ricos, ¿no? La gente que tiene dinero, con buen gusto los que han patrocinado las artes, desde los Medici, los condes los de Florencia, ¿no? Que están en Florencia, los Bardi, ¿no? Pues, y los grandes reyes y príncipes y sacerdotes que tienen buen gusto y que tenían que albergar a los grandes artistas, ¿no? Desde la Capilla Sixtina, obviamente, no, no vayamos más lejos. Entonces, los artistas, aunque eran del pueblo, la mayoría, no todos, hubo alguno que era como Mendelssohn, que era muy rico y acaudalado, de familias muy ricas, pero todos ellos se tuvieron que rascar con sus propias uñas, ¿no? Y tenían que estar adscritos a esa élite de poder, ¿no? Que eran los reyes y los príncipes. Obviamente con muy buen gusto, obviamente no estamos hablando de políticos actuales, ¿no? Como Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Eso sí tenían buen gusto, y eso sí albergaban a las artes de su país, ¿no? Y de Ujú. su reino y de su fuero eclesiástico, porque obviamente pues, era gente muy consciente y era gente con mucho poder. Entonces, con la Revolución Francesa,
lo que hacen los artistas es que como ya no hubo reyes y príncipes y ya empezó la cuestión de la industria musical a A surgir. independizarse, pues siguieron siendo finalmente una suerte de, no de criados ya, de artistas, como tú dices, de rockstars, de la clase alta, ¿no? De la clase pudiente que podía escuchar a Chopin tocar en vivo, a Paganini tocar en vivo, a Liszt tocar en vivo o asistir a un estreno de una sinfonía de Brahms, pues siempre y cuando pagara y siempre cuando tuviera un cierto nivel educativo. Y fue, pon tú que la música no haya sido tan selecta como tú dices ahora, pero sí era una música elitista para las clases pudientes, ¿eh? Nunca ha estado excluida la música clásica de eso. Por eso sigue siendo un ambiente tan de derecha, tan, sí, tan condicionado por todas las reglas de la gente que impuso esas reglas y no se han querido, no se han querido emancipar. Pero la música clásica nunca fue para todos, ¿eh? O sea, en las cortes que bailaran danzas, sí, pero era la música de la corte y de los ricos, ¿no? Y también había música popular, música tradicional en los países, pero nunca trascendió tanto, o sea, trascendió a nivel de que los compositores clásicos, como Telemann, como Vivaldi, incluso de las danzas que heredaron de la Nueva España, como la chacona, pues las adaptaron ellos a su música escrita, que fue el gran logro de la música europea. La música clásica se llama clásica, Por eso. la música europea, porque se inventaron una escritura para la música. Pero de ahí a que haya sido una música para todos, no, no lo creo, ¿eh? Ahora, Horacio, conectando esta pregunta con la que te voy a hacer. En algún momento, bueno, eran estos recitales, después un escenario, vienen los cassettes, ya sabes, luego vienen los LPs, que todavía tengo varios. Yo Después, mucho, aquí atrás hay un mueble lleno de LPs. sí, ya vi arriba. No, no, Este, no son los que están arriba. Bueno, ok, la visión me engaña. Pero bueno, LPs, después viene, de alguna manera, el artista vive de sus conciertos, de sus recitales, pero después viene entonces Spotify, viene estas plataformas y viene esta sensacional situación del COVID y entonces ya hay conciertos en vivo en donde puedes estar tú sentado y en un streaming ver un concierto. En estos tiempos, en esta, vamos a llamarle nueva normalidad, ¿para dónde crees que va la música, la industria de la música? Y para es una, ustedes como artistas, poder vivir de eso. es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Porque aquí en la música clásica tenemos varias aristas, ¿no? Una es que obviamente la música clásica, al ser una música que nunca se impregnó de toda la libertad visual y el alcance visual de la música popular en los 60s y 70s, como el rock and roll, como ya todo lo que deriva del rock y todos los movimientos que derivan del rock. En un momento dado, siguió siendo no purista, pero porque la música clásica es así, o sea, yo no te puedo tocar una obra muy difícil de Bach y ponerme a bailar, ¿no? O ponerme a saltar como lo hace Madonna en sus conciertos, ¿no? Con una producción extraordinaria, incluso producciones como las de André Rieu, por ejemplo, Sí. me parecen también muy limitadas y muy exclusivas para un determinado sector de la población ya mayor, ¿no? Ujú. Porque no se pone a bailar ni se pone a brincar, o sea, incluso las pianistas chinas que aparecen en minifalda ya tocando muy bien concierto de Beethoven, de Brahms, Las tampoco han sido, rusas también. ¿eh? Las rusas también ya están en ese O tema. o yo tocando sin camisa, en camiseta o lo que sea, tampoco han modificado mucho la cuestión lo estereotipado que está la música clásica. Y no estoy hablando de México, por fortuna, porque México es otra cosa. México tiene un público más joven para la música clásica, por fortuna, más que en ningún otro país he visto yo. Pero el estereotipo del corte de la música, el estereotipo de corte de gente para música clásica es gente de 60 para arriba o de 50 para arriba, gente ya con pelo blanco, ¿no? Sí. Y ahí estamos
en un jaque también, ¿no? En el mundo, porque la mayoría de la gente de 50 o 60 para arriba ya tiene miedo de salir, obviamente, porque son más vulnerables, ¿no? Sí. Y luego no tienen dinero ya tampoco para pagar lo que cobran los conciertos, ¿no? Y tampoco manejan bien las plataformas, ¿no? O sea, Sí, sí. les cuesta mucho trabajo. Entonces, ahí perdimos montones de público, pero montones de público, ¿no? Sí. Y otro porcentaje pues ya se está muriendo del COVID también o de achaques que tienen. Digo, obviamente, el Horacio. público se muere, no, se muere, la gente mayor en Europa está muriéndose. ¿No? La mayoría de la gente que murió en la primera oleada de COVID fue gente mayor. Y viene la segunda. Y viene la segunda, entonces esa es una cuestión muy crítica, ¿no? Digo, todos nos vamos a morir, pero el público de música clásica sí se está mermando cada vez más por las pérdidas sobre el COVID, ¿no? Y las pérdidas de que siempre ha sido natural. Pero, bueno, pues ahora, entonces estamos en una encrucijada, porque finalmente, ¿cómo vamos a vivir? Pues vamos a tener que vivir con los presupuestos que se nos den y que se nos otorguen, pero no vamos a pensar de que nos vamos a volver ricos ni millonarios, porque eso ya no existe, pues, ¿no? O sea, vamos a hacer lo que nos gusta y a tratar de rascarnos con nuestras propias uñas y con los apoyos gubernamentales que podamos tener, sobre todo en México. Porque la iniciativa privada aquí en México pues no va a patrocinar mucho porque nunca lo ha hecho, ¿no? Porque no ha tenido las facilidades fiscales para poder hacerlo. ¡Ay, qué respuesta! No suena nada alentador. No, no, pero es realista y a mí me ha instado a ponerme a trabajar y a ponerme a ver cómo demonios voy a solucionar mis cuestiones económicas de aquí a 30 años. Que por lo menos yo las tengo más o menos resueltas por la plaza que tengo de maestros del conservatorio, que si fuera de Sí. la UNAM ganaría el triple, pero los del conservatorio ganamos mucho menos, pero no importa, con eso puedo vivir. Yo no quiero tener dinero para preocuparme de qué hacer con él. Yo lo que quiero es finalmente tener una vejez exitosa, nada más, y seguirme cuidando mucho como hasta ahora. Horacio, ¿hay algún objetivo como ser humano, un objetivo máximo como ser humano que quieras cumplir o por cumplir? Pues mira, yo quisiera ya en un momento dado dirigir más, ¿no? Ujú. Volverme un director este, más requerido por las orquestas, ¿no? Y si me va bien, lo voy a hacer, y si no me va bien, pues ya no lo hice ya. No, como que no, tampoco estoy gritando por hacerlo, sobre todo menos en esta época, ¿no? O sea, Pero esa sería más como artista, pero como ser humano. Horacio no, Franco, ser humano. No, bueno, como ser humano lo único que quiero es no heredar todas las cuestiones genéticas directas que tengo de mi familia, en donde padres y hermanos han muerto o han sufrido demencia, presión alta, una enfermedad del corazón genética de la que murió mi hermana, cáncer y artritis reumatoide degenerativa. Ya con esas 5 cosas, ya Para o su sea, lado, no, yo resuelto. ya estoy como, obviamente no tengo miedo porque hago todo lo posible porque no me dé nada de eso. Incluso la misma Elena Poniatowska, que me hizo una entrevista en La Jornada, precisamente para Ujú. La Jornada de aquí de México, de la Ciudad de México, me preguntó, la primera pregunta es que si tuve miedo de morirme cuando tuve el COVID. Y la respuesta es no, porque no me hubiera checado el audio con el video. O sea, mi salud integral es muy buena. Yo me procuro de una salud verdaderamente muy exagerada, ¿no? De que todos los días, este juego que me estoy tomando ahorita, que me estoy acabando de desayunar, ¿no? Sí, Es un jugo que me hice con granada, betabel, zanahoria, cúrcuma y jengibre. Y muy aparte me había dado saludable. un poco de verduras, pero todas orgánicas. O sea, no compro verduras de las que venden en el súper así, que no sabes de dónde vienen, porque no quiero comer comida que tenga pesticidas. Entonces trato de comer lo más orgánico, lo más natural posible y lo menos procesado. O sea, aquí en la casa casi no vas a ver nunca, o no vas a ver nunca comida procesada, ¿no? Jamás. O sea, no, y si mi marido compra alguna cosa, si yo me la como. Sorry, pero no me lo como. Y si me invitan a comer así, no me lo como. Y siempre que voy Además a... de que tienes la mejor medicina, Horacio, la música. La música cura el alma y si el alma está curado, el cuerpo lo está. Dijéramos que sí, dijéramos que es cierto, pero mucha gente no lo entiende, ¿no? O sea, digo, el hecho de que haya musicoterapeutas ya muy reconocidos y que se ha demostrado que la música sí te ayuda a eso, como tú bien dices,
mucha gente no lo cree o mucha gente también no lo toma en serio, ¿no? Es como las curaciones de Reiki o las cuestiones de medicina tradicional, que son mucho más efectivas también, ¿no? Que son efectivas porque hay un producto que es una planta, ¿no? O las curaciones de resecado cuántico, por ejemplo, que los hace una gran amiga mía y que me han ayudado muchísimo, ¿no? O sea, es algo así como que todavía está un poco en duda, pero Ujú. funciona cuando sabes, como la homeopatía, ¿no? Está siempre la cuestión, pero pues cómo le funciona a tanta gente, hasta los animales a veces, ¿no? Así que no, yo nunca hablaría mal de ninguna medicina, ni de la alópata ni de la homeópata, ¿no? De la alópata no, porque se han dedicado a hacer investigación científica, ¿no? Lo cual me parece totalmente sólido y totalmente próvido, pero en un momento dado también nos han visto la cara, ¿no? Nos han visto la cara la medicina alópata y hay muchas reacciones secundarias de todas las medicinas o de muchas, ¿no? Entonces, también las plantas igual, pero hay que investigarlo más. Finalmente estás llevando a cabo una medicina preventiva natural, Es lo mejor que puedes hacer. ¿no? Ejercicio y alimentación, no hay otra. Si no haces ejercicio y si no te alimentas bien, no vas a tener una vejez sin enfermedades. Y el cerebro nutridísimo con esa maravillosa música y el Es, espíritu. la verdad, sí. La verdad me halaga mucho que me comentes eso, porque finalmente sí es así. Por eso finalmente estoy muy feliz, que eso es lo principal, ¿no? Siendo como soy, es haciendo lo que hago. Horacio, ¿hay algo para ti más allá de este mundo o simplemente es la experiencia en este mundo? No, yo creo que es la experiencia en este mundo. Nada más. Tenemos una energía, esa energía está en todo el cosmos y el cosmos te vas a reintegrar cuando te mueras y ya, ¿no? O sea, pero yo como no soy creyente, ni soy religioso, ni nada de eso, desde niño, ¿eh? Desde niñito chiquitito, cuando empecé a leer a los 7 años la egiptología y los dioses, y dije, bueno, ¿pero qué? O sea, si hay tantas culturas tan maravillosas, y si hay tantos dioses, ¿por qué me quieren imponer uno, no? Que por muy fregón que sea, por muy bueno que sea, pues los otros también eran buenos, ¿no? O sea, y hay dioses en todos lados que son buenos y todo, y miren cómo está el mundo, pues, ¿no? Entonces, Ujú. siempre fui muy reticente a toda la cuestión católica y culpígena de los católicos. No sabes cómo estaba yo en contra. Siempre quisieron que hiciera la primera comunión y les dije, y me hice tonto. Primero a los 7 años me hice tonto, a los 10, a los 11, cuando a los 11 ya estaba yo declaradamente y abiertamente gay. Y bueno, nada más por darle el gusto a mi mamá, ¿eh? Fui a una clase del catecismo que daban en el Cruzco. Cuando vi todas las estupideces que estaba diciendo la mujer y todas las cuestiones que yo había aprendido que pues no, o sea, además ya sabía yo de la teoría de la evolución y todo eso, cuando esta señora le dice a todos los niños de 7, 8 años que Dios hizo el mundo y lo creó y o sea, dije yo, no, pues, ¿sabes qué? ¿Dónde está Darwin, no? Yo me salí y nunca más volví a ir. Dije yo, en mi vida me vuelvo a parar por aquí, ¿no? Jamás, jamás. O sea, era una cosa de, no, gracias, ¿no? ¿Qué voy a andar haciendo? Y además, pues yo sabía que había una gran corrupción en la Iglesia Católica porque tenía un primo que nunca conocí, pero sabía que era sacerdote y pues sabía cómo él, se tomaba muchas libertades, por decirlo de manera Fina. más elocuente, ¿no? Se tomaban libertades y como muchos de ellos, ¿no? Entonces dije, ¿qué voy a...? O sea, yo contarle mis pecados, yo contarle que tengo novio, porque yo tenía novio a los 11 años, yo contarle que tengo un noviecito a una persona que quizás, no sé, viole niños o sea igual que yo y no sé, no tengo la intención, no gracias, o sea, no gracias, no tengo la menor intención y nunca la dije, dije, voy a andar haciendo primeras comuniones o confirmaciones o irme a confesar con un sacerdote para nada, ¿no? Digo, lo respeto mucho a muchos sacerdotes que tengo amigos míos que son extraordinarios y que trabajan mucho de veras trabajan muy bien por sus comunidades, pero no estoy de acuerdo con la cuestión de estructura vertical de la iglesia, por ejemplo, de ninguna religión. Ahora, Horacio, desde esta paralelamente a esto que tú nos mencionas ahora, te voy a enunciar yo una frase que decía mucho mi abuelo, sobre todo siendo una persona del nivel intelectual que te considero. Y tú me dirás si coincides o no. Ok. La conciencia es la máxima expresión de la inteligencia, Mm, sí, ¿ok? sí, Dentro de totalmente
de acuerdo. Dentro de esa conciencia, y siendo tú una persona agnóstica, ¿cuál es el sentimiento? Porque el sentimiento no es algo que tú puedas tangibilizar. ¿Estamos de acuerdo? Está más allá, Mm, independientemente, no lo tangibilizas. ¿Cuál es el sentimiento más recurrente en ti? sentido más recurrente, pues el ser feliz, nada más. Ser feliz. Ujú, sí, sí. El estar contento, y ya, nada más. No hay de otra. No hay Eh, miedo, no hay miedos, o sea, obviamente tengo miedo a sufrir, eh, por eso me cuido, pero sí, o sea, sí miedo a los temblores, obviamente, sí estoy siempre alerta, ¿no? Si oigo algo, lo que sea, pero no impide que sea feliz, ¿no? ¿Qué impediría que fuera yo feliz? Pues que no hiciera lo que me gusta, que claro. no comiera lo que me gusta comer, que me obligaran a comer pan Bimbo con un caldo hecho con oro suiza. Eso sí se me haría, y unas donas Bimbo. O sea, eso sí se me haría muy infeliz. Ok. Eh, tú como ser humano, ¿cuál consideras que sea la falta más grande que se ha hecho contra el ser humano en la visión de Horacio Franco? Híjole, nosotros mismos, ¿eh? O sea, nosotros mismos somos los que nos hemos boicoteado, pero con toda la cuestión del poder que te da el dinero y el dinero que te da el poder. Eso es lo peor que puedes, ese es el peor daño a través que se ha hecho el ser humano, a través de gobiernos, a través de narcogobiernos, a través de las drogas, a través de la religión, a través de la manipulación ideológica. Esos son el más grande daño, exactamente. Bien, ahora conectando esto, la política, el arte de alguna manera es una forma sutil de la política. Si tú tuvieras que escribir una obra para México, ¿cómo la llamarías? Nada más con no me digas más que el título porque ya me imagino lo que estás pensando. No, es el gran engaño de 500 años. Así le escribiría. Fuerte. Sí, es un gran engaño. La historia de México ha sido un gran engaño desde siempre, o sea, desde que llegan los españoles aquí, todo ha sido un gran engaño, un gran engaño. Hasta ahora, hasta el 2018, hasta que entra López Obrador al poder, que quiere enmendar estas cosas, no se han dado cuenta de que hemos vivido en un gran fraude. O sea, el perder medio país, ¿no? El perder medio país gracias a los intereses de un imbécil como Santana, el, el, el haber minado las tradiciones indígenas y las lenguas indígenas hasta un punto en que no lo pudieron hacer porque eran demasiado fuerte la tradición aquí, ¿no? Pero el haber inculcado una religión que no era la de ellos, ¿no? Y el haber discriminado a los habitantes originales y haberlos marginado de tal suerte que pues estamos viviendo lo que estamos viviendo y haber polarizado tanto una sociedad y el haber corrompido tanto los gobiernos a favor de unos cuantos, pues obviamente es un gran fraude, el gran engaño. México, el gran engaño. ¿Has tenido la oportunidad de trabajar? No me recuerdo el álbum, lo escuché en algún momento, se llama Lienzos de Viento o Sí, sí, algo así, sí, ¿verdad? sí, ¿Has eso es de bien. Sí, tuviste la oportunidad de trabajar con ellos. Hace un rato yo te decía, ¿cuál es el futuro de la música, no? Venimos desde un concierto a un cassette y todo esto que está pasando hasta nuestros días. Estas personas que a lo mejor tocan la chirimía, que no tienen las facilidades en cuanto a sus mismas comunidades de poder avanzar, tiende a desaparecer, Horacio. La cuestión es que el ambiente socioeconómico ha sido pero tan ventajoso y tan mala leche con los indígenas, que los han tomado solamente como una cuestión de vanagloria demagógica y sí, y de como que un botín para decir que nuestros hermanos indígenas, etcétera, etcétera, los tienen viviendo en la más completa pobreza, ¿no? Entonces la falta de oportunidades en esa gente, pues obviamente es terrible. Y
cuando hacen algo como hacen estos indígenas con su música, ¿no? Pues se aprovechan de ello o no, simplemente sacan su música como un documento del Instituto Nacional de Antropología, una cuestión más bien antropológica, que de ver cómo podemos capitalizar, y no estoy diciendo de monetizar, sino capitalizar esa música para que esté dentro del gusto del público mexicano, para que la conozca más, Ujú. ¿no? Para que simplemente tenga la opción el público mexicano de escuchar esa música, y no la tiene, ¿no? Cuando nombran el mariachi, Patrimonio Cultural de la Humanidad, me dio mucho coraje porque dije, bueno, sí, el mariachi, yo respeto mucho a los muy buenos mariachis, es una forma muy mexicana de hacer música, muy mexicana, pero no es la más, o sea, no es la más original, porque ningún instrumento de los mariachis es mexicano, todos son instrumentos europeos y aparte, pues sí, todos, el idioma mismo es europeo, como estamos hablando ahorita, y bueno, sí es nuestra música, obviamente es muy mexicana ya, pero hay otra más todavía, que es la de los indígenas, y no los pelaron y los siguen sin pelar. ¿Qué hacen los músicos indígenas, no? En la calle, en México, pues viven de pedir limosna, ¿no? Sí. Literal, y es una tragedia, o nada más viven para sus festividades y ya, ¿no? Para musicalizar sus festividades como los de la danza del venado allá de Ciudad Obregón, con los que he tocado también, alguna vez en Obregón, y son quien vive con los de la danza del venado, con los seris, los yaquis, etcétera, etcétera. Entonces así es como, híjole, es que es lamentable cómo no se ha capitalizado esa música que es tan bonita, tan interesante para poder en un momento dado, sí, o sea, se ha capitalizado cada vez más el son jarocho, el son huasteco, pero esas son músicas de fusión. La música prehispánica que no existe porque se perdió, porque no No lo aprendió en esa escribieron. tiene su reminiscencia o tiene su huella o está dejando una huella desde hace 500 años en la música indígena actual, ¿no? Entonces esa es la que se tiene que dar a conocer más. Que sería una maravilla, porque al final del día, detrás de cada una de esas piezas, en algún momento presentamos aquí un show que se llamaba México, 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 y entonces conectamos con los voladores de Papantla y escuchar todo lo que significa en su cosmogonía esa danza Wow, es es maravilloso. verdaderamente conmovedor. También he tocado con ellos alguna vez allí en Veracruz, en el Tajín también toqué con ellos, improvisé con ellos. Entonces sí, eso es algo más, algo maravilloso. Horacio, ¿cómo te gustaría ser recordado en algún momento? Pues como un hombre que se forjó su destino a sí mismo y no le pidió nada a nadie. O sea que si hoy tuvieras, hoy eres maestro, hoy eres catedrático, si hoy tuvieras sentado, tú siendo el maestro, Horacio Franco, haciendo un viaje de ideas y sentaras enfrente al niño Horacio Franco, ¿qué le dirías? Yo le diría, sigue adelante como eres, no vayas a cambiar nada, ¿eh? No te vayas a dejar corromper por nada. Eso sería lo que le dirías. Sí. ¿Hay algún artista, Horacio, que tú admires? ¿Alguna estrella, alguien dentro de todo el bagaje que comprende la música? Porque bueno, te ubicamos con Bach, te ubicamos con Vivaldi, ¿no? Te ubicamos con la música barroca, pero hay también, has hecho que no es tan conocido esto como Lienzos Charros. Estuve viendo varias de tus últimas participaciones en línea y realmente es muy amplia la música, ¿no? No podemos encasillar a Horacio en esa parte, ¿no? ¿Cuál sería un artista que tú admiraras en cualquiera de los ramos? Mira, yo te diría que de los que más admiro es que son tantos, o sea, son tantos, tantos, tantos. Pues yo creo que Cri, por ejemplo, como compositor en México, sería el que más admiro, porque es el compositor más completo. A ver, Eh, explícanos eso. Es el compositor que no tiene en verdad toda su música está perfectamente bien hecha, bien estructurada, bien, o sea, es de los compositores más honestos que he conocido, de los más completos. No quiere decir que Revueltas o Chávez bueno, Moncayo es nada más un compositor de una obra, ¿no? Y de tierra temporal. Pero compositores tan completos como Chávez, más bien, como en ese orden, Revueltas, Ponce, son compositores
que tienen a veces obras muy buenas y a veces otras menos buenas, ¿no? Obras no tan, no tan, tan sólidas como algunas, como otras, ¿no? Chávez tiene obras maravillosamente bien estructuradas también, ¿no? Preciosas. Pero toda la obra de Cricri para mí es así como, híjole, es que todas las canciones son una joya de imaginación, una joya de una joya de ¿Quién es precisión, ese que anda ahí? Sí. de estructura, de estructura, y además trabajan la imaginación de una manera fantástica y además un sincretismo de estilos, de todos los estilos, de los más estilos que pudo, ¿no? A mí se me hace un genio de los compositores mexicanos, quizás el que más solidez tiene en su, en su ¿cómo se llama? En su haber, ¿no? En sus obras. Pero también admiro muchísimo a gente como Picasso, por ejemplo, ¿no? Admiro muchísimo es que son tantos artistas a los que admiro que pues sería, o sea, no, de veras sería, Dificilísimo. sí, sería, es intransigente que te lo diga, o sea, sería intrascendente, perdón, sería como useless, fútil que te lo dijera, ¿no? No, en el momento en que veo una catedral como la Catedral de Gante, por ejemplo, pues admiro a ese arquitecto que la diseñó como a nadie más, ¿no? Pero si estoy oyendo un concierto o el concierto 2 de Brahms, pues es el artista que más admiro en ese momento. Si estoy viendo un cuadro de Georges Seurat, por ejemplo, pues ese es el que más admiro en ese momento, porque o sea, me cautiva en ese momento, me arroba, me transporta lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, pues, ¿no? O sea que no te puedo decir, es que admiro a no, yo creo que no, ¿eh? En fin, no sé. En su momento a cada uno o al que ha cruzado por tu haber, Exactamente, seguramente. exactamente, exactamente. Horacio, hay en este momento, tú hace unos días estuviste o hace ya algún tiempo estuviste participando en las mañanitas para Frida Kahlo, has estado en varios eventos. ¿Cómo vive para muchos artistas que he entrevistado el aplauso? Para mí la ausencia del aplauso es la máxima expresión, pero para Ajá. muchos artistas el aplauso es una necesidad, es un alimento. Tú hoy haces un recital, si estuviéramos en un recital en este momento, termina y pues escuchas el aplauso a través de un filtro, pero no es el aplauso de persona a persona. ¿Cómo lo vive Horacio Franco? ¿Es necesario el aplauso? ¿No es necesario el aplauso? Es la cuestión del tú a tú tangible, ¿no? Mira, tú has puesto el dedo en la llaga. Lo que más extraño yo de hacer arte al teléfono, no de hacerle un concierto al teléfono, porque Ujú. tengo mi teléfono y un micrófono muy bueno donde grabo, que se adapta al teléfono, es que no es el aplauso en sí, porque, o sea, yo grabo con un teléfono, ¿no? Tengo Sí, otro con el que estoy hablando contigo, sí. y en el otro le pongo el micrófono, graban muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? Los transmito por Facebook Live y todo. Y por el mismo Facebook Live voy viendo, cuando voy hablando así, veo los comentarios que le dan like, que me dicen, que me los leo, etcétera, etcétera. Y ya entablas una relación con el público más directa, Mm, que cuando grabas, ¿no? Nada más y ya. sí. La cuestión aquí, Malinale, no es que extrañe el aplauso, sino que lo que extrañes es lo que tú dijiste, por eso pusiste el dedo en la llaga, el tú a tú, o sea, el que yo como intérprete de una obra de un compositor vivo o muerto, estoy transmitiendo esa idea de ese compositor por medio de mi gusto musical, de mi técnica, de mi conocimiento de la música, a ese público que es el emisor de receptor, perdón, yo soy el emisor, el público es el receptor. Y esa energía que se crea en el momento de estar tocándole a un público no se compara con nada, ni con comentarios de del Facebook Live, ni con el aplauso incluso, ¿no? O sea, porque hay comunidades incluso como la comunidad metodista, por ejemplo, que he tocado conciertos para ellos, donde no aplaude, no se puede aplaudir, bueno, allá sus creencias, pero es la energía,
de comunicación. Es la energía que estás transmitiendo. O sea, por ejemplo, la energía que yo te estoy transmitiendo a ti a través del teléfono, estoy viéndola, estoy sintiéndola, aunque estemos a kilómetros de distancia, porque finalmente es el momento, o sea, ese tiempo en el que está englobado lo que te estoy diciendo. Yo estoy reaccionando, tú estás reaccionando, y se crea un milagro maravilloso de comunicación. Y ese es el milagro el que yo extraño a la hora de dar un concierto en línea. Sí, que mira, te voy a confesar, yo cuando iba a empezar la entrevista, yo hace mucho tiempo coincidí para la audiencia en un concierto que realizó en el Teatro Campo, aquí en Cuernavaca, Horacio Franco. Vamos a decir que fue ayer, para no dar fechas Ajá, exactas. ajá. Entonces, en este concierto, yo ya había escuchado su música, pero nunca le había visto. Y desde que la escuché, me encantó. Pero yo recuerdo que al final del recital, él tocó Nereidas y yo ya no podía ver. O sea, era los ojos, así, o sea, ya no existía Horacio, solo era como un reflejo. Al final vendían su CD y entonces fui a comprarlo. Y me recuerdo que estaba en la fila y la fila era tan larga, pero dije, bueno, que no importa. Estaba formada en la fila y estando formada en la fila, yo pensaba, ¿qué le iba a decir a Horacio Franco cuando estuviera así, así? ¿No? O sea, era como, lo voy a tener así. Mira, hoy te tengo así, la vida da muchas vueltas. Y entonces llego y en el momento que te quiero hablar, se me quiebra la voz. Así, o sea, 2 segundos y ¡tarra! Yo dije, no, bueno, tanta preparación toda la fila. Te acercaste, me firmaste y te pedí una foto y me tomaste el hombro y de alguna manera, te facilitaste para la foto, que para mí fue el momento. Ahora que lo entrevisto, yo tenía planeado, dije, no, es que le tengo que decir eso que no le dije, ¿no? En ese momento. Y finalmente, fíjate, al inicio de la entrevista, no te pude yo decir, como te hubiera dicho en persona, lo que hubiese querido decirte, lo que ha representado para ti el aliento de vida a través de tu música. Entonces, que ahorita ya te lo dije. Mucho. Pero sí, o sea, se requiere esa energía, esa vibración. Ahora, dentro de esto, ¿qué panorama hay para Horacio Franco? ¿Qué recitales hay pronto? ¿Qué piensas hacer? Dentro de este tenor que no puedes finalmente, no se puede ahora tener eventos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esas palabras, esa revelación que ha sido maravillosa. No sabes cómo me llena de ánimo para seguir adelante me llena de vida, en verdad, me llenas de luz. Te agradezco muchísimo, en verdad. Y bueno, pues es una muestra de lo que el contacto directo significa con el público, ¿no? Y a la hora de tocar música. Porque si yo ahorita tocara para ti una pieza con en el mismo internet, con la latencia del internet, quedaría como medio cucha, ¿no? En cuanto a la música, ¿no? Digo, se entendería, pero las transmisiones así son tan falibles, ¿no? Y ahora lo que viene precisamente pues es acostumbrarme cada vez más a la tecnologización. Sí tengo que dirigir un concierto en 2 semanas con la Sinfónica del Estado de México, lo vamos a hacer Ujú. con pocos músicos y con muy poco público y pues tratar de conseguir ese tipo de conciertos donde vaya yo, toque para 20, 30, 40 personas y ya, ¿no? Nada más, no hay de otra y seguir haciendo conferencias, seguir haciendo pues hay muchos, me han contactado para hacer TEDs en varios lugares, TEDx, y para hacer pláticas a empresas también. Entonces, bueno, obviamente sobre la trayectoria de mi vida, sobre cómo me encontré, sobre música o lo que quieras y mandes, ¿no? Y pues, seguir trabajando como profesor en el conservatorio a distancia también con mis alumnos. O sea, no hay más, o sea, hay más propuestas de hacer más conciertos, pues las haré, ¿no? Hay propuestas de una gira a Italia y a otra España el año que entra, pues tal vez las haré, pero mira, mientras este bicho no cambie su campo de acción y mientras no haya ya una vacuna y una cura o lo que quieras y mandes, pues no va a cambiar nada. Así que yo estoy muy contento así como estoy porque vivo en un lugar donde me gusta, no tengo que salir demasiado, ¿no? Y me estoy cuidando y estoy cuidando a la gente que está a mi alrededor. Horacio, siendo un virtuoso de la flauta, y esta es nuestra última pregunta. Yo estoy acostumbrada a las zapatillas de ballet, estoy acostumbrada al teatro, estoy acostumbrada al maquillaje, estoy acostumbrada a todo eso, y a también que en su momento termina y que hay que reempezar un siguiente. Siendo un virtuoso nuevamente de la flauta, a ti te sorprende, porque a veces se puede volver costumbre, te sorprende
tu capacidad, te sorprende tu aliento. Hay momentos en que dices, como cuando un poquito te separas de ti y dices, wow, no por Horacio, sino por el factor del aire en sí. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque me dio muchas veces en los conciertos en vivo, ¿no? Sobre todo cuando estoy improvisando. Cuando estaba improvisando, cuando hice el proyecto de jazz con Abraham Barrera, Aaron Cruz y Adriano Oropesa, el H3A. O también cuando improviso, estoy tocando música barroca. Sí, sí me sorprendo de mí mismo. Pero a la hora de estar talachando con la flauta en el atril, en mi estudio, cuando todos los días, sin ninguna interrupción de ningún tipo. Hoy que fue cambio de horario de verano, me levanté más temprano aún, porque bueno, una hora más temprano me sirve, ¿no? Y mucho más, y todos los días estudio técnica, pura técnica, que todo esto esté en forma, que mi lengua esté en forma, que mi aire esté en forma. No, pues ya con eso, ¿no? Y eso sí me sorprende de mí. Lo que más me sorprende de mí mismo es mi capacidad de no claudicar y de ser como de no transigir. Probablemente algo muy orgánico en ti desde siempre, desde el contexto en el que te mueves como niño, cómo evolucionas y que finalmente la vida te pone en esas circunstancias para que tú puedas poner en práctica, pareciera ironía, pero para que tú pudieras poner en práctica tu esencia. Así es, así es. Horacio, ha sido un placer estar hoy contigo. Esperamos poder seguir disfrutando de tu música, pero sobre todo que tu música toque nuestras fibras más sensibles, nuestras almas, para que logre generar emociones, sentimientos que transformen como ser humano. Me siento muy bendecida de coincidir hoy contigo. He tenido a Elisa Carrillo, he tenido a Benito Rodríguez, con quien estuviste de hecho hace algunos días participando ahí en algún evento. He tenido varios artistas, pero definitivamente Horacio Franco marca auditivamente y en mi corazón una parte de la música. Y mira que tengo padre músico, ¿eh? Muchas gracias, en verdad, Malinale. Te mando 1000 besos, encantado de haber platicado contigo, 1000 abrazos, toda mi gratitud y muchas gracias a la jornada de Morelos por haber estado al pendiente de esta entrevista también. Estamos al pendiente de ti, al pendiente de tu hacer, de tu música y en comunicación. Muchos besos, Mil Horacio. gracias, 1000 besos. Un Chao, abrazo. hasta luego. Chao.